esta crisis civilizatoria plantea de manera categórica la diferencia entre el modo de habitar el mundo de las naciones indígenas y de la cultura dominante. Y todos los estados coloniales, como así también los diferentes mecanismos de pseudodemocracia que responden a esta estructura, no están logrando reciclar a este modelo civilizatorio. Se cae y es por ello tan importante la presencia de las naciones indígenas que tienen miles de años de desarrollo cultural, histórico, espiritual en los territorios para plantear un nuevo modo de vivir el mundo que justamente de respuesta a esta crisis civilizatoria. Lobo de Crin es un espacio de esta galaxia, un pequeño átomo del universo, un lugar en el planeta, un refugio escondido en la ciudad donde nos encontramos para hablar de todo eso que nos conmueve. Queremos tejernos en reciprocidad, comprendiéndonos, escuchándonos, aprendiendo. Queremos de vuelta esa amorosidad que nos fue arrebatada por el modelo opresor que nos impera, el mismo que aniquila a su paso a las diversas formas en las que se representa la vida. Este sistema está en ruinas. Construyamos otra cosa. Creemos otro mundo. Hola, Moy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Estoy muy feliz que seas quien inicia este ciclo extraño de charlas y encuentros para la construcción de otro lugar. Así que muchas gracias. Rumén Mañú, me honra poder estar. Bueno, y te quiero mucho, así que me llamaste y salí corriendo. Muchas gracias. Moy, escuchábamos un poco un audio que sale, ¿no? Con tu voz, con tus ideas, que hablas de una crisis civilizatoria, ¿no? Pero a veces entiendo que quienes estamos quizás en las luchas o quienes estamos poniendo el cuerpo para diferentes causas, entendemos de qué se habla cuando se habla de crisis civilizatoria, pero el común, ¿no? Como que este tipo de ideas no llega a la gente, ¿no? Porque los medios de comunicación masivos no muestran esto, no hablan de esto, las escuelas no enseñan de esto. Entonces, ¿qué crees vos que es la definición, ¿no? Desde tu lugar de una crisis civilizatoria? Primero entender que tenemos la imposición de un modelo civilizatorio, ¿no? Para poder entender esa crisis, plantear cuáles son los valores de ese modelo civilizatorio impuesto en toda la Tierra, porque hoy mismo que se está en una coyuntura tan particular como es la guerra en una parte del mundo, donde vuelve a rememorar las contradicciones que ha tenido esta civilización y que no han sido resueltas. Entonces la asimetría, la desigualdad, este modelo civilizatorio antropocéntrico, patriarcal, racista, especista, individualista, materialista, es una construcción que desvincula a los humanos de la Tierra. Es completamente disfuncional al orden cosmogónico, va en sentido contrario. Es decir, ¿cómo puede haber salud en un planeta donde el planteamiento que constituye la vida es contra natura? Todo lo que va contra la naturaleza es lo moderno, es el progreso, es la civilización. Entonces nos está costando un montón poder sobrevivir porque es un modelo de muerte, un modelo que plantea la muerte ya espiritual del humano con la tierra y la muerte después física desde el modo de vivir que está completamente esclavizado. La humanidad está esclavizada en función de correr hacia un desarrollo tecnológico, económico, antinatural. Mucha gente me dice, bueno, pero ¿qué propones? ¿Volver hacia siglos atrás, a como era antes? Y en realidad lo que propongo es recuperar los valores
que nos acercaban a esa relación armónica, es decir, cómo volvemos a restablecer la relación armónica con el todo, cómo volvemos a ser parte de este cosmos, cómo volvemos a ser recíprocos, respetuosos, amorosos, constituirnos desde valores que abracen la vida y no la muerte. Y la tecnología se puede, por supuesto, utilizar en función de estos valores. No es que el origen del desarrollo tecnológico está en la muerte, no es así. Entonces creo que esta crisis que está atravesando la humanidad toda es una crisis de valores y plantea la urgente necesidad de constituir una epistemología distinta que surja del diálogo, de la conversa que hablábamos hoy, de encontrarnos todos preocupados y todas y todes en el camino a construir el buen vivir como derecho. Porque esa sería como el antagonismo a esta matriz civilizatoria de muerte, el buen vivir como derecho, donde nos podamos reencontrar desde esa reciprocidad perdida, de ese respeto, desde esa amorosidad, y creo que es posible. Y también, por supuesto, hace poco leía un análisis de un pensador francés respecto a la guerra y él la caracterizaba como la demencia senil del patriarcado. Y me pareció realmente muy oportuna esa definición. Creo que el patriarcado está en decadencia. Esta civilización que en crisis refleja la crisis de esa fuerza patriarcal que hoy se ve interpelada y que es insostenible. Y entonces tenemos estas guerras inventadas que lo único que hacen es seguir multiplicando la muerte por la muerte misma, porque no hay una propuesta detrás de eso. Enriquecer un pequeño grupo de la población. Exactamente, seguir profundizando esa asimetría social y económica entre los países. Entonces, creo que sí, que los pueblos originarios, que las mujeres, que en realidad todos los seres sensibles que estamos despertando y que queremos un mundo distinto, de manera urgente debemos encontrarnos, articularnos y empezar a construir prefigurando ese mundo. ¿Cómo sería ese mundo? Desde el movimiento de mujeres indígenas, por ejemplo, ahora estamos planteando la creación de una pluriversidad indígena de mujeres, que decimos, universidad es un universo, pluriversidad son muchos universos dialogando, y recuperar todos esos saberes ancestrales que son tan necesarios para acercarnos a ese buen vivir como derecho. Estamos planteando los bachilleratos plurinacionales territoriales. Entonces decimos, bueno, vamos a esperar que el Estado convierta nuestros sueños en política pública, porque tal vez nunca suceda eso. Vamos a empezar a caminarlo, con las herramientas que tenemos, con las limitaciones que tenemos, pero hay que caminarlo. Y es re importante darse a la tarea, claro, como sea que salga. Poner el cuerpo. Exacto. ¿No? ¿Cómo o cuál crees que fue, o si crees que fue, o hubo algún punto en el cual nos separamos de la naturaleza, ¿no? Porque vos hablas mucho de espiritualidad y quienes vivimos en las ciudades o quienes no nos criamos con esta cosmología, ¿no? que te criaste vos, que se crió la nación indígena en general, no entendemos, o de espiritualidad nos parece, no sé, meditar o hacer yoga, ¿no? Como esa es la espiritualidad que llega a las ciudades, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el cual, o si crees que existió este momento, nos separamos de la naturaleza, de todo lo demás, ¿no? Que nos creímos que no somos parte de, ¿no? Porque es mucho más fácil explotar, someter y oprimir si uno no se cree parte de eso, ¿no? ¿Hubo algún momento? Bueno, yo creo que cuando empiezan a surgir la modernidad con este planteamiento, le voy a decir separatista de la naturaleza, porque fue político, porque se decidió políticamente. Las grandes ciudades, las metrópolis, megas metrópolis, son un símbolo que encarna esa separación, porque es muy difícil poder vivir la espiritualidad con la tierra sin tierra. O sea, las ciudades te abstraen de todo eso, y cuando vos te crías son generaciones y generaciones criadas en la ciudad, donde la invasión sonora, si hoy hablamos de la contaminación auditiva, donde el cemento se va devorando la vida,
y de pronto no encontrás nada, ni siquiera un pequeño hilo que te una a esa naturaleza. Es bien difícil a esas generaciones criadas así que puedan entender la naturaleza como su gran aliada para la vida. De hecho, vos ves a los pichiqueches, los niños que van de la ciudad al campo y andan asustados. En el campo no saben qué hacer, se sienten perdidos, se quieren aferrar a los jueguitos electrónicos, o sea, los sacás de este mundo invasivo, metálico, ruidoso, frío, y los llevas al campo y no saben qué hacer los chicos en el campo. Y entonces ahí te das cuenta cómo son muchas generaciones en donde se abortó el espíritu de la tierra en su ser. Es tremendo, es desgarrador, porque yo tengo nietas, ahora mis nenas son chiquititas, mis nietitas, y las veo jugar y están horas afuera, o sea, se levantan y lo primero que quieren hacer es salir al patio. Y entonces sus juegos son con ramitas, con los árboles, que las gallinas, que el caballo, y su mundo se expande porque se expande su imaginación. Claro. Y su escucha es completamente diferente. Y me encanta que se estén criando en un territorio recuperado, que participen de las ceremonias, que entiendan la defensa del río, la defensa del bosque, que amen a los animales, que eso no podría ser posible maternando en la ciudad. Claro. Entonces es sumamente complejo porque planteamos un proceso de transición revolucionaria que tiene que ver con esta recuperación del orden cósmico, la recuperación de ese pertenecer a la tierra, a la Mapu, y eso se tiene que hacer con territorio, no hay otra manera. Y entonces ahí vienen las recuperaciones territoriales y con ellas viene la represión, la judicialización. Salir de las ciudades, ¿no? Es algo que vos nombrás siempre, ¿no? La importancia quizás de una acción que uno ve como algo, bueno, me voy a vivir, uno siempre dice al campo, ¿no? No estamos hablando del campo, pero sí por fuera de todo esto, ¿no? Lo importante que es quizás una acción que parece simple, pero lo importante por toda esta espiritualidad, ¿no? No tangible. Hace poco vinieron un grupo de mujeres no indígenas a visitarme a casa para plantearme que quieren recuperar territorio para armar una aldea de mujeres donde puedan hacer agroecología. Y entonces me decía, ¿cuál es el derecho que las abraza a ella? La legislación, por supuesto, no está a favor de esos procesos de recuperación territorial. Yo les decía que era necesario hacerlos igual, que son ensayos imprescindibles para amplificar derechos. La tierra estuvo pensada y el reparto de la tierra, bueno, la concentración entre las grandes familias, el despojo territorial a los pueblos originarios, pero dentro de eso también hay una lectura patriarcal, porque quienes detentaban la tenencia o la posesión definitiva de las grandes extensiones de tierra eran los hombres, muchos militares que después de la conquista y al desierto. Y entonces las mujeres también han quedado relegadas en eso, y me parecía muy interesante esta decisión que están tomando estas mujeres de volver a la tierra. No tienen plata para comprar tierra, no son herederas de ningún latifundio, pero tienen el derecho a vivir en la tierra y tienen el derecho a maternar desde ese lugar. Y si la maternidad te da el derecho a decidir cómo querés educar a tu hijo, y para poder educar a tus hijos necesitas territorio, tenés el derecho a tomar territorio. Ahora, después de decir esto, van a caer una causa judicial por apología de no nos importa. No, me resulta re interesante lo que decís, porque es algo que me planteo siempre, ¿no? ¿Cómo hacer para poner el cuerpo? Porque, digo, tienen el derecho, ok, tienen el derecho, pero hay que tener algo más, ¿no? Como un coraje, como bronca, como, no sé, hartazgo, como querer cambiar algo, ¿no? ¿Cómo se hace para poner el cuerpo en eso? Porque, digo, viene el Estado y te reprime, ¿no? Digo, vos estás muy acostumbrada a eso. Creo que más que todo eso hay que tener mucho amor a la tierra, mucho amor. Saber que nosotras, si vamos como mujeres, y ya no digo mujeres mapuche, mujeres indígenas, como mujeres, desde ese amor a la tierra,
a recuperar territorios para el resguardo de esos ríos, de esos lagos, de esa montaña, de ese bosque, tiene que estar tu espíritu colmado de amor y saberte que tu vida no es más importante que la de ese lago, de ese río, ese bosque que vas a cuidar. Vas a ser guardiana de ese espacio. Entonces, en ese resguardo de esos territorios, y tu vida puede estar amenazada de muerte, incluso hasta podés llegar a perder tu vida. Pero pensar, ¿por qué mi vida va a ser más importante que este río? Más importante que este lago, más importante que esta montaña. Entonces, yo creo que si estamos realmente inundadas de ese amor que nos determina en convicción para llevar adelante la defensa, no vamos a tener miedo. Inmediatamente vamos a estar habitadas de coraje. Y lo otro que pienso también es que el territorio te elige. No elegimos el territorio. No obramos como los capitalistas latifundistas que ven una montaña con un lago bonito, estilo Tinelli, y me hago la mansión al lado del lago. No, el territorio te elige. El territorio decide si vos sos la persona indicada para habitarle. Entonces, cuando el territorio te elige, así venga un ejército, no te va a poder sacar. Cuando el territorio no te elige, así vos tengas millones de dólares y puedas comprar ese espacio, muchas cosas van a suceder y terminás yéndote. Yo conozco un caso que me pareció muy paradigmático y hasta también metafórico. Un multimillonario norteamericano compra cerca de un lugar bellísimo que se llama Piedra Parada, en la provincia de Chubut, compra toda una montaña, trae con helicópteros materiales para construir un castillo que se mimetiza con la montaña. De hecho, vos pasás por la ruta y no la ves. Cuando cae el sol, ves el castillo. Entonces este hombre tenía una mansión impresionante con piscinas. Nadie sabe qué le pasó y se fue. El hombre mapuche que trabajaba, el cuidador del lugar, yo lo conocí, me contaba que para poder ir hasta la mansión esta iba a caballo al lugar. Dejaron de mandarle su sueldo, no se sabe qué pasó con este multimillonario, abandonó la mansión y empezaron a llegar pumas. Y terminó toda esa mansión siendo el hogar de decenas de pumas. No, de verdad. Wow. Sí. Y ese lugar antes se llamaba Camino del Puma, Panguirupú. Y yo dije, claro, él podría tener millones, pero ese lugar le pertenecía a los pumas. ¿Y qué hizo el orden cósmico? Recuperó el origen. Entonces hizo una tremenda mansión que terminó siendo habitada por pumas. Lo último que supe de esa gran mansión es que estaba en venta. Vamos a ver cómo el que la compra cómo se deshace de los pumas, porque son los dueños absolutos de la casa ahora. Wow. Entonces no se trata de tener dinero, no se trata de tener contactos o tener a todo el aparato estatal de tu lado. Se trata de que el territorio decide si vos lo honrás para habitar o no. Entonces, creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando decidimos volver a la tierra, que el territorio que sea el que nos elige y no al revés. Y ahí vamos a estar seguros. Moy, hay algo que, bueno, de vos me gustan muchas cosas, pero una de las cosas que más me gusta es la palabra, ¿no? Y algo que siempre pienso es en el lenguaje, en cómo nos condiciona, ¿no? El lenguaje. Vos hablas en mapudungun. Siempre me cuesta, ¿viste? Como Mapu es tierra, dungun habla, él habla de la tierra. Mapudungun. Y siento que nuestro lenguaje, ¿no? Bueno, el idioma español nos condiciona para lo que pensamos, ¿no? Para lo que creemos ser, para básicamente este ser también que somos. ¿Crees que el lenguaje, y también escribís libros, y escribís hermoso, ¿no? Y contás historias que son ficción, pero que tienen un montón de tu vida, de la realidad que vos vivís, ¿no? ¿Vos creés que el lenguaje también fue condicionador para lo que estamos viviendo hoy por hoy? Todo aquello que se nombra pasa a adquirir existencia, ¿no? Nombramos el mundo que conocemos o que definimos. Definimos gran parte de nuestro mundo a través de la palabra, ¿no? Y por ahí esa frase que se suele decir que la palabra construye mundos. Entonces, ese lenguaje
impuesto, ese idioma impuesto, el idioma del colonizador, trae su mundo y acalla, silencia los otros mundos que preexistían a su llegada. Cada vez que se reprime los idiomas originarios, en realidad lo que se está cometiendo es epistemicidio, se está reprimiendo y asesinando un modo de habitar el mundo, un modo de nombrar el mundo, un modo de construir esos mundos. Recuperar los idiomas indígenas nos permite recuperar un modo de pensar la vida diferente. Lamentablemente, los derechos lingüísticos en la Argentina no son respetados. Estamos todo el tiempo denunciando el avasallamiento hacia estos derechos. Nos está costando mucho recuperar los idiomas originarios. ¿Cómo se hace eso? En el caso del pueblo mapuche ha sucedido mucho de manera autónoma, con educación autónoma, es decir, yo quiero aprender, escucho a los ancianos, voy aprendiendo. Hay otros hermanos, Pulamguén, hermanas y hermanos que han organizado y sistematizado la recuperación idiomática y dando clases, pero siempre de manera autónoma, sin respaldo del Estado, el Estado como persecutor incluso, en algunos casos. Todos esos intentos de educación intercultural bilingüe son máscaras que en realidad intentan reciclar una imagen del Estado como democrático, como inclusivo, pero que una vez que empezamos a conversar con cada uno de estos hermanos y hermanas de las distintas naciones indígenas que son maestros bilingües, te cuentan la opresión, la discriminación. Yo he conocido casos de hermanas que en vez de dar clase están limpiando los baños, están cumpliendo el rol de portera, cuando la asignación en su planta laboral es como maestra intercultural bilingüe. La falta de reconocimiento salarial, es decir, el salario, muchos son contratos que son un chiste, que es una paga pero insignificante, entonces no se los equipara al nivel de cualquier docente, es decir, hay una estratificación del saber, el conocimiento occidental colonial es el saber que se va a remunerar de manera justa y los saberes ancestrales son relleno, no se remunera, no se lo equipara al mismo salario que el docente común. Entonces es muy, muy difícil pensar que el Estado va a ser un aliado para esa recuperación. Eso que a veces llaman reparación histórica, a mí la palabra reparación no me gusta porque es irreparable. Los crímenes que han cometido el Estado contra los pueblos indígenas son irreparables. Lo que puede haber en todo caso es un intento de recuperar el respeto por los pueblos indígenas, pero es irreparable lo que han hecho. Entonces a mí me parece que lo mejor que podemos hacer es empezar a construir alternativas educativas autónomas, ensayar qué tipo de educación, de modelo educativo quisiera para mis hijas, quisiera para mis nietas, para los pichiqueches, para los niños. ¿Qué tipo de educación? ¿Cuáles son las herramientas que le quiero legar? Es muy importante pensar no solamente qué mundo le dejamos a nuestros hijos, sino qué tipo de hijos le dejamos a este mundo. Y en eso de qué tipo de hijos, hijas, hijes, plantear entonces las herramientas que le vamos a dar. Y creo que la educación planteada en este modelo educativo que tenemos, que fue pensado por los opresores del mundo, los mentores de la muerte, por Ford, por la Fundación Ford, Rockefeller, ellos decidieron la matriz educativa global que tenemos y es nefasta. Y es nefasta, entonces tenemos que salir a revisar mucho eso y si no contamos con la apoyatura de los estados, salir entonces a construir alternativas educativas y a obligar a esos estados a que la reconozcan. El Estado tendría que estar reconociendo como política pública todas las ofertas educativas que están siendo oprimidas por el modelo educativo vigente, al igual que la salud, las alternativas de salud, al igual que la recuperación gastronómica identitaria, es que comemos tan mal, es decir, como se revirtió en muy poco tiempo siglos de alimentación, milenios en el caso de los pueblos indígenas, de alimentación nutritiva, espiritualmente sana, de fortalecimiento físico, mental,
y de repente con la gastronomía colonial estamos con un montón de enfermedades que antes no teníamos y lejos de nutrirnos es una alimentación que nos va debilitando cada vez más. Claro, bueno, nos necesitan débiles y con miedo, ¿no? Para poder dominarnos más fácilmente, ¿no? Recién hablabas de hijes, de nietes, ¿viste? ¿Cómo es ser mamá y ser abuela y ser... No, guerrera, yo sé que no te gusta esa palabra, luchadora y estar ahí, poner el cuerpo, ¿no? ¿Qué se deja atrás para poder aceptar, bueno, esto? Yo creo que es sumamente complejo en una sociedad patriarcal como esta asumir el espíritu, en mi caso, de Huaychafe. Decir, bueno, ante todo soy Huaychafe, pero también soy madre y no quiero dejar de maternar y tampoco quiero renunciar a ese espíritu que me habita y determina mi hacer. Entonces, ha sido una maternidad muy sufrida, es algo que uno no deja atrás porque en realidad está presente de manera constante el dolor de no haber podido ser la mamá que hubiera querido ser. Y fui lo que pude dentro de las condiciones que me impuso este Estado, ¿no? La persecución constante, la judicialización, el empobrecimiento, el despojo del territorio. Una maternidad en soledad porque no tuve compañeros. Yo tengo 4 hijos de 3 padres diferentes. Después aprendí, estoy sola desde hace muchísimo tiempo, no tengo compañero. Y fue una maternidad con muchas lágrimas. Fue muy, muy dura. Por ejemplo, con mis 2 hijos más grandes, a los 9 y 8 años de ellos, siendo niños, la justicia me los quitó. En plena lucha contra las represas en Corcovado, la justicia falló en contra de la tenencia de mis hijos y se la dio al padre, y hasta el día de hoy es un tema que les atraviesa en su vida a mis hijos mayores. Siempre hablamos sobre eso, le ha quedado como un dolor muy grande porque yo era la mamá y era el primer rostro que ellos veían en el día cuando despertaban y el último cuando se iban a dormir, y vivíamos en el campo y teníamos un modo de vivir, y de repente fueron arrancados, llevados a la ciudad con el papá en contra de su voluntad porque la justicia Winca determinó que mi activismo los ponía en riesgo. Yo vivía en un territorio recuperado, o sea, todo era un fallo misógino, racista. Pudimos después destituir a esa jueza, demostrando todas las discriminaciones que encarnaba ese fallo, pero ya habían pasado casi 3 años cuando logro finalmente obtener justicia. Entonces, la maternidad como mujer indígena, activista, fue una maternidad muy, muy acechada y perseguida por ese Estado. Si el Estado busca trata de vulnerarte en todos tus derechos. Y de todos los derechos, el que más me afectó, por supuesto, es el derecho a maternar desde la identidad, el que yo deseaba construir con mis hijos. Después, salir a caminar el país para poder construir el movimiento de mujer indígena hizo que tuviera que dejar en más de una ocasión a mis hijas menores también, y han sufrido muchísimo. Entonces, hay mucho dolor todavía ahí, hay mucho para ir sanando. Antes de venir conversaba con mi hijo porque mis nietas, bueno, les encanta estar conmigo. Siempre que cuando llego piden permiso para hacer pijamada en mi casa. Pues yo vivo a 2 kilómetros de la casa de ellos. Y a mí me encanta tenerlas. Pero también sufren cuando esa abuela se va. Claro. Entonces, soy una abuela muy particular. Claramente, sos una abuela muy particular. Muy difícil explicarlo, porque son muy chiquitas. Además, esto, bueno, que yo tengo que salir, que es necesario para que podamos construir también el buen vivir para otros pichiqueches, para otros niños. Así que pienso, bueno, ¿cómo se va a compensar eso? Estoy ahora trabajando en la tierra, empecé a sembrar, me reencontré con ese hacer de la siembra muy bonito para ir sanándome también. Y esa es una tarea que me gusta hacer con ellas, con las nenas ahí. Entonces, creo que hay ciclos de la tierra en la que sí quiero estar y que lo voy a priorizar para compartir con mis nietas.
pero creo que las mujeres indígenas estamos teniendo todavía hoy una lucha tenaz por el derecho a maternar, y es un derecho que el movimiento feminista no dimensiona, no comprende y por supuesto no acompaña. Entonces tenemos situaciones de mucha violencia institucional hacia nuestra maternidad. No solamente este tema de el aborto clandestino que se reclama, bueno, hay que legalizar el aborto, también la perspectiva de maternidad identitaria, hay que dejar de criminalizarla, porque entonces también maternamos en la clandestinidad, toda vez que queremos transmitir y transferir conocimiento ancestral a nuestras hijas, con ceremonias, con medicina que están prohibidas y que no están tácitamente prohibidas, pero están criminalizadas en cierta medida, ¿no? Entonces, ahí hay mucho por discutir con el Estado. Bueno, vos hablabas, la otra vez me comentabas cuando nos juntamos, ¿no?, de una machi que no podía viajar, no podía cruzar la frontera porque tenía medicina que no la dejaban pasar, ¿no? Cómo está criminalizado, porque de alguna manera te dicen que te quieren dar libertad bajo los mismos parámetros del sistema, ¿no? No hay autodeterminación de los pueblos, no hay libertad. No, e incluso, ¿qué pasa cuando sos mamá de una machi? Porque las niñas y niños machi despiertan muy temprano su espíritu de mujer medicina, de hombre medicina, y ya no puede continuar la educación formal, no puede ir a la escuela como cualquier otro niño o niña. Tiene que introducirse en su caminar para prepararse para ser hombre medicina o mujer medicina. Y ahí ya empieza la persecución del Estado. Claro. El Estado que no entiende que vos no podés mandar a tu hija o a tu hijo porque habita un espíritu que la va a preparar para algo tan hermoso y maravilloso como ofrendar la salud, la medicina a tu pueblo. Y entonces tenés que andar mintiendo. Por eso digo que maternamos en la clandestinidad. Porque salir a pelear ese derecho. Y esto, por ejemplo, muchas de nuestras niñez que no solamente en el mundo mapuche, en el mundo indígena en general, que se preparan para ser mujer medicina o hombre medicina, son muchos pueblos transfronterizos que las personas, los maestros y maestras que van a introducirlo en ese mundo, están en otros países limítrofes y no tienen un visado especial. Necesitamos un estatus de visado especial para las autoridades espirituales y medicinales de nuestro pueblo. No lo tenemos, no está dentro ni siquiera de la agenda de los gobiernos. Hace muy poquito estuvo visitando Argentina el presidente Boric de Chile, y se habló del conflicto mapuche, pero no hubo en ningún momento un diálogo de cómo permitimos o se trabaja para el reconocimiento de los derechos del pueblo mapuche, que es una nación transfronteriza. Como en su momento Evo Morales sí lo habló con el gobierno kirchnerista para permitir que los amautas y yatiris pudieran pasar con hoja de coca, pudieran pasar con su medicina. Bueno, estamos re lejos de poder conversar, incluso dentro del CELAC, como agenda latinoamericana, yo digo indoamericana, los derechos de los pueblos indígenas. Es algo que también deberíamos reflexionar como pueblo y ver cómo se arma un bloque de presión para que CELAC pueda tomar estos derechos que están siendo avasallados. Moy, te quiero hacer un par de preguntas que si tenés ganas de compartirnos, pero de esta que llegaste a ser, ¿no? Digo, hoy sos quien sos a partir de todo un proceso, una historia tuya, ¿no? Como un momento muy feliz que tengas presente. Uy, muchos momentos de felicidad. El primero que te venga. Bueno, hablando de la maternidad, cuando fui por primera vez mamá, me acuerdo que sentía que caminaba en las nubes cuando nació mi hija Viole. Fue un momento de mucha felicidad. Otro momento de mucha felicidad fue cuando recuperé la tierra en la que vivo por segunda vez, porque en un momento determinado se me había sido arrebatada la tierra, así que nos volvimos a organizar, la fuimos a recuperar, y recuerdo que durante toda la jornada de lucha para volver a estar dentro del territorio llovió,
y cuando el invasor se fue, salió el sol y un gran arco iris que atravesó el cielo y aparecieron un círculo de manques, de cóndores arriba de nuestras cabezas, y lloré de felicidad porque sentí que todo esto que decimos del diálogo con la tierra y que la tierra te reconoce era categórico ahí. Pero fue una felicidad que no volví a experimentar así, tan profunda, fue mágica, fue mística, me sentí inundada de ese poder de la tierra. Y también cuando con las mujeres del movimiento Mujeres Indígenas hacemos acciones y logramos ganar pequeñas batallas, abrazarlas, sentir cuánto amo a mis hermanas, que me enorgullece caminar con ellas, que me honra estar con ellas, me hace muy feliz. Y bueno, el nacimiento de mis nietas también. Yo recibí a mi nieta más grande y fue llorar ahí hermoso, fue un nacimiento tan bonito porque fue recuperar el modo de traer a nuestros niños al mundo desde la cultura mapuche, ¿no? Entonces fue en la casa, se preparó todo espiritualmente, fue muy bonito. Me acuerdo que la Puñelchefe, que es la partera mapuche, nos decía, ahora las vamos a recibir y ella los primeros sonidos que ella tiene que escuchar tienen que ser amorosos. Entonces cuando ella iba saliendo y la estábamos recibiendo, le dábamos yo la bienvenida a Mapudungun, te amamos y qué alegría que estés acá y bienvenida al mundo. Y tan diferente a un hospital tan diferente a un hospital que te dicen, dale fuerza, todos los gritos, y esto era todo con dulzura, el papá, la mamá, la partera, yo todos dándole la bienvenida a Nalá con todos los sonidos del amor, ¿no? Y pensaba, qué diferente es traer un hijo al mundo así, ¿no? Entonces, la recuperación de esos saberes ancestrales. Fue el parto de mi nieta, así me marcó. Sí, cuánto quizás tiene que ver, ¿no? También la forma en la que venimos al mundo con este ser que somos, ¿no? Hoy, tan alejado que hay algo una envidia buena, positiva que tengo, es que me hubiese gustado, ¿no? Si este sistema no hubiese sido así, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo claramente y podría haber usado más tiempo en la maternidad y en cosas que me gustaría y en el contacto con la naturaleza, pero elijo estar luchando contra esto que creo que está tan mal. Pero cuán distinto hubiese sido, ¿no? Toda esta posibilidad de haber sido otra cosa que me quitaron completamente, que siento que vos la tenés, ¿no? Que vos sí la tenés, que estás en el territorio, que sí tenés, cuando hablas de espiritualidad, entiendo que llegas a lugares que quizás son inimaginables, ¿no? Para quienes nacimos con esta cultura de la violencia, ¿no? Como me parece muy, muy hermoso como contabas recién. Igual creo que estamos todos en un proceso de recuperación, porque yo te contaba antes de que cuando era chica me crié en la ciudad de Bahía Blanca, mis padres venían de despojo territorial, eran evangélicos. Fui hasta misionera evangélica y después me reencontré con la espiritualidad mapuche, me encontré con mi pueblo, me encontré con la fuerza de la tierra, me sentí como parte de ese tejido telúrico, pero fue todo un proceso de encuentro, de caminar, y sigo recuperando. No es que podría decirte la tarea ha sido ya acabada, sigo todo el tiempo descolonizándome, interpelándome, recuperando sabiduría. Contaba hace poco de las cosas que me sacuden y me muestran a mí misma cierta también monstruosidad antropocéntrica que me habita. Contaba una charla con una hermana que quiero mucho en Jujuy, Elita, y ella es quechua. Y bueno, estábamos hablando de los animales y a mí me daba impresión los sapos, que son enormes allá. Y hablábamos de cómo la empresa Ledesma pone bombas en el cielo para que no llueva, cómo la sequía va afectando el territorio, cómo los sapos van desapareciendo. Y los sapos son animales muy importantes porque ellos nos vinculan con la fuerza del agua. Ellos le cantan, tienen, como quien dice, tienen la llave para abrir el portal de la lluvia.
Entonces los amamos y los tenemos que cuidar. Y me acuerdo de haber dicho, uy, qué feo ese sapo que apareció. Y no, ¿cómo feo el sapo? Qué bueno que apareció el sapo. Mirá la sequía, el sapo ahora va a empezar a cantar, va a llover. Y entonces ella me dice algo que me encantó. Me decía, en otro plano, en otra dimensión, los sapos están dando pelea. Los animales están en guerra. En otra dimensión estamos luchando juntos contra este sistema. Y pensé, es cierto. Y hace poquito estaba en el Love Cayunao, que están luchando contra el príncipe de Qatar, que se quiere quedar con todas las nacientes del río Chubut. Y entonces han crecido, se han multiplicado, porque han cerrado el periodo, se han multiplicado los ciervos. Y los ciervos empezaron a tirar los alambres de los cataríes. Entonces, por un lado, los mapuches desalambrando y recuperando territorio, y por el otro, los ciervos también. Entonces, yo veo esa alianza entre los animales y el pueblo mapuche, el pueblo guaraní. Sí, no estamos solos, estamos dando una lucha antisistémica también con los animales. También los animales están enseñándonos el camino. Y sí, a veces es bastante antropocéntrico, ¿no? Nuestra postura. Voy a salvar al mundo. Pero, primero, ¿cómo? Primero, ¿cómo? ¿Quién soy? ¿No? Justamente correrse del medio, ¿no? Y entender esto. Aparte, la tierra es sabia, el poder está en la tierra, y la tierra no necesita que nosotros la salvemos. Sacude, se saca encima lo peor que es la humanidad y sigue, digamos, su largo caminar de vida. Total. Entonces, lo que se trata es cómo recuperamos la esencia de esa humanidad perdida, que es una esencia vinculada al resto de la tierra, como parte de ese círculo de la vida. Y sí, los animales están enseñándonos mucho, ¿no? Porque yo, hablaba con esta hermana en el norte y al poco tiempo supe que acá en la provincia de Buenos Aires estaban los carpinchos recuperando su lugar. Entonces, el Tigre. Sí. Entonces digo, bueno... en Nordelta. Claro, no es algo que está sucediendo solo en algunas partes, está sucediendo seguramente en el mundo, ¿no? Los animales también van a empezar a recuperar el espacio que se le ha sido quitado. También ellos son parte del despojo territorial y les tenemos que respetar. Total. Moy, unas preguntas para ir cerrando. Una frase, una palabra que te fortalece, que te ayuda a seguir. Hace muchos años me encontré con una palabra en mapudungún que me atravesó y lo sigue haciendo, que es yerpún, es atravesar la noche. Y me decía un quinche, un sabio, un hermano mapuche, Rosendo Huisca, que en el mundo mapuche che es persona. Y no se llega a ser che fácilmente. Se tiene que caminar hacia construirte como che, el norche, la persona que tiene esa normativa. ¿Qué es ser persona? Es atravesar la noche, es no quedarte en el dolor, pero haber sentido el dolor, es haber atravesado el dolor y superarlo. Y estamos en una sociedad donde las pastillitas mágicas, analgésicas, digo metafóricamente en todo, es tratar de no sentir el dolor, la eterna sonrisa, el estar siempre bien, la alegría constante. El gobierno anterior tenía la consigna de eso, ¿no? Todo era fiesta, alegría. Entonces, ese sector que administra la gobernabilidad del mundo, ese sector todopoderoso que no ha atravesado la noche, que vienen con todo resuelto, generaciones de herederos del despojo y de la opresión hacia los sectores más humildes, no llegan a ser personas. Son como humanoides, si se quiere, ¿no? Porque para ser persona, para ser humane, se necesita haber atravesado la noche. Se necesita saber del dolor, de las injusticias, tener empatía. Entonces el yerpún es algo que yo recuerdo siempre. Pienso que me van a quedar muchas noches por atravesar, pero que siempre, por más larga que parezca la noche, viene la luz del amanecer.
Y lo que tengo que hacer es estar vigilante, expectante en esa noche, para que me agarre el amanecer lista, preparada para ese baño lumínico que me va a transformar. Y creo que la humanidad está todo el tiempo viviendo ese Yerpun. El Mapungún tiene esa magia de sintetizar en una palabra conceptos tremendamente profundos. Claro, hermoso. Como hablamos del lenguaje. Bueno, y la última pregunta. ¿Qué nos impide cambiar el mundo? ¿Por qué cuesta tanto? Yo creo que lo que sucede básicamente es que han tomado control sobre la totalidad de nuestro ser y esto nos han ido debilitando porque nos arrancaron la espiritualidad, nos arrancaron el territorio, nos debilitan con la comida, la alienación constante, la agresión cibernética. Estamos sufriendo un nivel de agresión a nuestro sistema neurológico, a nuestro cuerpo, a nuestra espiritualidad. Es una agresión constante que nos va debilitando, dispersando, alienando. Entonces nos está costando muchísimo poder vencer tantos frentes de ataque. Son otro tipo de guerras contra los pueblos. Sin embargo, y a pesar de eso, a pesar de que invierten millones y millones para la sujeción y el sometimiento de la humanidad, siempre hay algunos que se les escapa, no pueden. Y que seguimos soñando, intentándolo. Y entonces eso me da esperanza, digo, bueno, es posible porque no pueden vos me das tener... esperanzas. Vos también a mí. Es posible que podamos revertirlo porque no son infalibles, porque a pesar de todo ese cálculo y esa estrategia y esos millones de inversión para dominarnos y llevar a cabo sus proyectos maléficos, a pesar de todo ello, siempre hay resistencia. Entonces, lo que sí tenemos que es recuperar la memoria, ver cuántas veces ganamos, porque ellos siempre nos ponen frente a un espejo deforme, un espejo mentiroso, donde siempre los pueblos estamos contando las derrotas y pareciera que es imposible ganarle al sistema, pero en realidad... es puro cuento. Sí, es puro cuento, sí, totalmente. Hay que empezar a recuperar la pupila de la tierra para mirarnos y ver cómo hemos podido vencer muchos obstáculos y hemos logrado avanzar hacia los derechos y tenemos que seguir firme en eso, creyendo que es posible el diálogo entre las culturas, la unidad consensuada en el amor, en la vida y animarnos a todo, sobre todo frente a discursos tan represores que pareciera que si te pensás por fuera del Estado, por estos modos de pseudodemocracia, es una locura. No existís prácticamente. No existís, claro. Entonces, bueno, animarnos a todos porque para poder cambiar el mundo hay que tirar todo abajo y crear uno nuevo. No se puede reciclar este. Entonces algunos cuando dicen, pero ustedes que buscan integrarse, quieren ser parte, no, desintegrar todo, eso es lo que buscamos, no integracionismo, desintegración y crear algo nuevo y mejor. Sí. Gracias, No, gracias. Creemos el mundo nuevo. Te amo.